Hola, chicos, buenos días. Si se me escucha, pónganme el audio que se me escucha, para que podamos empezar la clase, ¿sale? A ver, recuerden que en la clase pasada vimos sobre las teorías del origen de la vida. Hay una que es teoría y no teoría, que es la del Big Bang. Creo que fue la única que me faltó explicarles. Eh, Sin embargo, ¿por qué no hablo de el Big Bang como teoría de origen de la vida? Porque básicamente el Big Bang no se explica cómo se formó el universo. O sea, y en el universo hay vida, sí, pero es más como formación del universo. Entonces, esa parte de, del Big Bang, esa teoría, les va a tocar. Recuerden que tenemos una tarea, que es el mapa conceptual o esquema o lo que ustedes quieran sobre teorías de origen de la vida. Esa teoría, me la van a poner en el mapa conceptual. Yo en un ratito les voy a abrir el espacio en una carpeta para que ustedes puedan eh, subir sus taritas. Y aparte, va a haber otra tarea. Esa va a ser, o sea, la fecha límite de entrega de ambas taritas va a ser el día lunes, ¿sale? Entonces van a tener el tiempo suficiente como para hacer su tarea. La segunda tarea es sobre, ahorita en esta sesión vamos a hablar sobre cuáles son las características para que un ser vivo se pueda decir que es un eh, ser vivo totalmente, ¿no? Entonces, antes de eso, espérenme, voy a tratar de compartir pantalla, porque ahora sí que estoy en el celular. Vamos a empezar a compartir pantalla. Tururum. Compartir PowerPoint, pantalla, episodio de whiteboard, en lo que se abre en mi computadora. Compartir, compartir pantalla. Inicio ahora. Perfecto, a ver. Vamos a empezar. Nos vamos a ir para archivos. Recuerden que les puse aquí guía 2021, que en realidad no es una guía oficial, pero es, es importante que la tengamos, ¿no? Ahora, nos vamos para la guía de ciencias naturales y de la salud y vamos a empezar a contestar las preguntas, ¿sale? Tururú. ¿Qué sección vamos a contestar? Bueno, vamos a contestar la sección número 2 de biología, o sea, que dice evolución y ecología. Solo vamos a ver sobre la teoría de origen de la vida. Es lo único que vamos a contestar, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. Ok, primera pregunta. Recuerden, les voy a dar 1 minuto por pregunta, ¿sale? Ahora, primera pregunta. Teoría que apoya la idea de la reencarnación. ¿Por qué se considera al hombre como un ser indivisible en mente, cuerpo y alma, perdón, que fue creado por un ente superior? En el chat, pónganme cuál creen que es. A, mecanicismo. B, generación espontánea. C, quimiosintética o D, creacionismo. Muy bien, voy a ver el chat. ¿Cuál creen que es? Muy bien, sí, es creacionismo. ¿Cuáles son las palabras clave que tienen aquí? La primera, pues, es aquí que una reencarnación. Primero, considera al hombre ser indivisible, mente, cuerpo y alma. Y la palabra principal, si se dan cuenta aquí es, fue creado por un ente superior. Recordemos que el creacionismo habla sobre, o sea, les ponía el ejemplo, ok, creacionismo, quédense con la idea de que eh, o sea, de la religión católica, ¿no? De que habla sobre uno o varios entes superiores crearon la vida y también lo que no se encuentra vivo, ¿no? Entonces, es creacionismo, la D es correcta. Ahora, la 2 dice,
La observación de hongos y larvas que aparecían en la materia inorgánica. Recordemos, palabras claves aquí, materia inorgánica. Llevó a la teoría de que los seres vivos pueden originarse a partir de la materia sin vida en ciertas condiciones ambientales. Entonces, tenemos como incisos A, generación espontánea, B, creacionismo, D, panspermia y D, quimiosintética. ¿Cuál creen que es aquí? ¿Cuál creen que es aquí, chicos? Y ahora sí que díganme cuál creen que es. Generación espontánea, creacionismo, panspermia o quimiosintética. Voy a ver sus respuestas en el chat. Ok, generación espontánea. ¿Cuál fue la palabra clave? La palabra clave, que acuérdense que se lo recalqué mucho en la semana pasada, de que la generación espontánea, hablaba sobre que materia inorgánica. La materia inorgánica podía generar, o sea, materia no viva podía generar, igual les dije, bajo ciertas condiciones, incluso habían recetas a un ser vivo. Entonces es correcto generación espontánea, porque, o sea, creacionismo estamos hablando de que es una teoría que no se basa en algo, por así decirlo, científico. La panspermia habla sobre que la vida vino de otro planeta, y no nos habla como tal del origen de la vida, sino evade el problema del origen y lo transpola a otro planeta, a otro lugar del universo. Entonces, es así, ¿no? Y la quimiosintética es la más aceptada hasta ahorita, que ya les había comentado, que hablábamos sobre Oparin y sobre Haldane. Entonces, aquí la respuesta correcta sería generación espontánea. Simplemente porque dice materia inorgánica genera, bajo ciertas condiciones, materia, o sea, materia con vida, por así decirlo. Entonces, generación espontánea es la correcta. Ahora hablemos de la tercera teoría, que se caracteriza por oponerse a interpretaciones metafísicas. Escuchen, se opone a interpretaciones metafísicas, espirituales o teístas del origen de la vida. Basa su criterio en la concepción de la materia como extensión. Ahora, ¿cuál creen que es aquí? Tenemos varios incisos, que es A, vitalista, B, creacionista, D, materialista y D, panspermia. ¿Cuál creen que es? Si escuchan ruidos, es una alarma. No sé. Ok, voy a ver en el grupo. ¿Cuál creen que sea? Tenemos tres teorías: vitalista, creacionista, materialista o panspermia. Lo que muy bien, ¿cuál creen que sea? Ok, vitalismo, sí, perfecto, es vitalismo. No, olvídenlo, no es vitalismo. ¿Por qué? Primero porque se pone a interpretaciones metafísicas espiritualistas o teístas del origen de la vida. Recordemos que si bien en el vitalismo es una combinación entre el creacionismo más lo del soplo divino, que hay un alma, que hay una característica que nos da hay un soplo divino o en- eh, una característica especial que nos da vida. La respuesta correcta aquí sería materialismo, porque dice, basa su criterio en la concepción de la materia. Les dije que los materialistas se oponían al vitalismo, o sea, son como que contrarios, son opuestos, se oponían al vitalismo porque decían, ok, es que nosotros, si hay materia, entonces la vida puede ser explicada y no podemos atribuirle todo
¿cómo se podría decir? No le podemos atribuir todo al simple hecho de que por una cualidad o actividad o lo que ustedes quieran, haya vida. Entonces, aquí la contraria, la respuesta correcta sería C, materialismo, porque es la que se opone al vitalismo y es la que dice, ok, no podemos basarnos en religión, cuestiones metafísicas, o simplemente no podemos hacerlo, ¿vale? Entonces, esa sería la respuesta correcta, sería materialismo, ¿sale? Ahora, la siguiente. La teoría de la panspermia establece que las moléculas básicas que permiten la vida, A, se forman por la radiación cósmica, B, surge hace millones de años, C, se dispersaron por las tormentas solares, D, no se originaron en nuestro planeta. Tenemos tres preguntas. ¿Cuál sería su respuesta más? ¿Cuál sería su respuesta? Se vale equivocarse ahorita, chicos, para que en el examen de admisión no se equivoquen. Entonces, no hay problema si se equivocan. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la panspermia? De hecho, hace ratito se los expliqué. ¿Qué es lo que les dice? ¿Cuál sería el inciso correcto? Ok, no importa. ¿Cuál sería para ustedes el inciso correcto? ¿No? Miren, aquí el inciso correcto sería la panspermia. Recordemos que fue propuesta por Arrhenius. Arrhenius es en 1908, me parece. Se los puse en la presentación. Y sí, surge, no, sí, la respuesta correcta aquí es que la teoría de la panspermia menciona que la vida llegó a través de esporas o bacterias, eh, de- a través de un meteorito. Este meteorito lo que hizo fue que se impactó la Tierra, y sí, hace millones de años, pero no origina, no nos dice cómo fue que la vida surgió en la Tierra, sino nos dice, hubo bacterias o seres unicelulares, seres complejos o ciertas sustancias que llegaron. Entonces, la respuesta correcta aquí es sí, nos podremos confundir entre surgió hace millones de años, porque sí lo transpola a hace millones de años, pero en realidad no se originó en nuestro planeta. La respuesta correcta sería D, no se origina en nuestro planeta. Entonces, ¿por qué? Porque como les dije, la teoría de la panspermia propuesta por Arrhenius en 1908 nos comenta o nos explica que la vida llegó a través de esporas bacterias, a través de un meteorito que se impactó en la Tierra hace millones de años, y que fue gracias a esos seres o principios o moléculas prebiológicas que esto se creó, ¿no? Que la vida es gracias a que la vida se creó. O sea, no sé si me expliqué. Si hay alguna duda, con gusto se las respondo. Ahora, ¿qué más les quiero comentar? Bueno, esta no vamos a hablarla. Ok, a ver, aquí, la 5. La conversión de cianato de amonio a urea da fundamento a una de las siguientes teorías del origen de la vida. Vamos a hablar primero el darwinismo, solo para empezar. Primero, el darwinismo no es una teoría del origen de la vida, ¿sale? Es una teoría de evolución. Segundo, vitalismo, recordemos, no es como tal una teoría científica, entonces por desde ahí podemos empezar a descartar esas dos. Panspermia ni siquiera habla no habla de cómo fue que se formó, solo dice, ok, un meteorito vino, se impactó y trajo seres, o biomoléculas simples, es decir, monómeros, aquí, o sea, a nuestro planeta, ¿no? Entonces, básicamente,
Desde ahí podemos quitar panspermia. La única que queda es quimiosintética. Y recordemos que la quimiosintética sí está fundamentada, usted lo conoce como teoría físico-química, y esta teoría sí se encuentra fundamentada, en esto. Les dije, la atmósfera era reductoria y se llevaban aquí varias reacciones químicas. Eso lo van a poner en su mapa que me van a entregar para el día lunes, ¿sale? Entonces la respuesta correcta aquí sería la quimiosintética, ¿sale? Muy bien. Y por último, esta no. Ok. Estas 5 preguntas vienen en su guía de ciencias naturales. Si las quieren empezar a contestar, descargan la guía y las empiezan a contestar. Ya repasamos cuáles son las respuestas correctas. El día lunes, me parece, les voy a hacer una simulación de los temas que hemos visto. No, me parece que no, el día miércoles de la próxima semana. ¿Sale? Voy a dejar de compartir. Y voy a empezarles a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy, ya la subimos aquí, presentaciones para la clase. Todavía no les subo la sesión, la número 1, se las voy a ir subiendo. Y la sesión número 2 habla sobre las características de los seres vivos y niveles de organización. Para empezar, me gustaría si saben recuerdan que les puse un mapita. Esta sesión la hizo ahora sí que la chica queda en la tarde de clases, pero aún así no hay problema. Con esta vamos a empezar. Para empezar, ¿se acuerdan que les di un acrónimo? Bueno, les expliqué que era CHOMPS. CHOMPS es una abreviatura. Y es a partir de estos, que recuerden que les había comentado, estos son elementos de la tabla periódica, pero son considerados bioelementos. ¿Por qué? Porque es gracias a la cantidad o es gracias a estos bioelementos que se forma la vida. Y lo vamos a ver en clases posteriores cuando veamos las biomoléculas las biomoléculas que son ¿cómo se llama? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Cuando empecemos a ver estas 4 biomoléculas, ustedes se van a dar cuenta que es gracias al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre que la vida se encuentra originada, ¿sale? O sea, se origina la vida a partir de ellos. Y es muy común que les pregunten cuáles son estos bioelementos. Recordemos que van a haber bioelementos primarios y secundarios, y los bioelementos primarios, es decir, elementos de la tabla periódica que nos permiten la vida o que se encuentran en un cuerpo en mayor cantidad, por eso se consideran primarios, porque se encuentran en el cuerpo humano o de un ser vivo en mayores proporciones, pero principalmente del ser humano. Entonces, CHOMPS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sale? Esos son los bioelementos primarios. ¿Cuáles? ¿Alguna vez han preguntado, ok, qué es lo que a un ser vivo lo hace ser vivo? Porque, por ejemplo, actualmente con lo de la pandemia y todo eso hablamos de un virus. Hay una diferencia entre un virus y un ser vivo. O sea, un virus no es un ser vivo como tal. Y eso lo vamos a explicar más adelante y espero que quede muy claro. ¿Por qué? Porque un virus establece una relación entre un ser humano y entre un ser humano y el cuerpo humano, entre una célula del cuerpo humano, o sea, una célula hospedera, y ¿cómo se llama? El virus de una relación en donde parasitaria, es decir, el virus depende del cuerpo humano para poder sobrevivir o del cuerpo de una determinada célula para poder vivir.
Entonces, eso es lo primero que y eso se explica porque no cumple con todas las características de los seres vivos y lo vamos a explicar más adelante. Para empezar, recordemos, hay una razón, se los decía la semana pasada. La semana pasada les comentaba que la célula es la unidad de la vida, es la unidad mínima morfofuncional, de forma, funcional, pues obviamente de función, del cuerpo, bueno, de la vida como tal, porque no voy a hablar del cuerpo humano, voy a hablar en general de todos, ¿no? Entonces, la célula es eso, es la unidad mínima morfofuncional de vida, porque reúne todas las características para poder llamarse ser vivo. Ahora, mencionen las características que sepan. ¿Me podrían poner en los comentarios cuáles son las características que se saben? Porfi. ¿Qué características creen que deba de tener un ser vivo y por qué? Una, lo que sea, como ustedes digan, ok, para mí un ser vivo debe tener esta característica. Si no tiene esta característica, no lo puedo considerar ser vivo. Ustedes digan, ustedes vivan. Ok, tomaré como que... Ok, reproducción. Sí, es correcto. Un ser vivo tiene que ser capaz de reproducirse. Ok, perfecto. Eso suena muy bien. Ahora, vamos a más abajito. Vamos a empezar. Nacen. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo, no surge de la nada. Ok, aquí sí, sí podremos decir que sí. Y esto tiene que ver con la parte reproductiva y la parte de la herencia. Recordemos que se los explicaba la semana pasada. Para que un ser vivo, las características de una especie determinada se puedan preservar y sigan, por así decirlo, es necesario de ciertos del ADN y del ARN, que el ADN y el ARN se encuentran en la célula, por eso la célula es el nivel más mínimo de vida, es quien contiene todo el genoma, por genoma me estoy hablando de todas esas características genéticas, todo el código genético, todo para que ese ser vivo tenga las características, se puede desarrollar de una manera correcta y adecuada. Entonces, la primera, se podría decir, es nacen. Todo ser vivo proviene de otro ser vivo y no surge de la nada. Esto entra dentro de la teoría celular. Recordemos que en la teoría celular, uno de los postulados de la teoría celular que dice, lo vamos a ver más adelante, no hay problema, pero uno de los postulados de la teoría celular dice que toda célula, que es la unidad mínima morfofuncional de vida, proviene de otra. Toda célula hija proviene de una célula madre y que esta célula madre hereda la carga genética a la célula hija. Es decir, todo ser vivo proviene de otro. ¿Sale? Entonces, una de las características es que nace. Segundo, respirar. Es decir, hay un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono o de CO2, ¿no? A este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos, en el ser humano nosotros le llamamos hematosis. Y es realmente importante porque es gracias a la hematosis que nuestro cuerpo no cae en una característica llamada acidosis o alcalosis. Esto tiene que ver mucho con el pH. Recordemos que el
pH del cuerpo, el cuerpo humano, dependiendo del tipo de organismo, del tipo de órgano, sistema, tejido, va a manejar distintos tipos pH. Por ejemplo, el pH de la piel, ¿no? Que está entre 5.3 y 5.6, me parece. O el pH del estómago, es realmente muy ácido. Estamos hablando de que maneja pHs de 2.5 a 3, o sea, de 1.5 a 3. Son los niveles que se consideran normales en el estómago de acidez. Esto es porque es el estómago quien se encarga de degradar todos los alimentos del cuerpo, ¿no? Pero estamos hablando, nos centrémonos en la parte de respiración. Básicamente hay una diferencia en medicina. Sabemos que, y en todas las carreras, sabemos que hay una diferencia entre respirar e inhalar, ¿sale? Nosotros sentimos que respiramos cuando inhalamos oxígeno, o sea, cuando hacemos esto de la parte de la respiración, que es inhalar y exhalar, ¿no? Inhalamos, exhalamos. Cuando inhalamos, nosotros permitimos que el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente ingrese a nuestro sistema respiratorio. Sin embargo, es la hematosis como tal, donde son las células realmente quienes generan este intercambio de oxígeno. El intercambio de oxígeno se genera en los tejidos a nivel de los capilares. Los capilares, recordemos que tenemos la arteria. Recordemos que dentro de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema cardiovascular, mejor dicho, tenemos a venas, arterias, capilares, vasos linfáticos y ya, ¿sale? Y que las venas siempre van a llevar sangre desoxigenada al cuerpo humano, mientras que las arterias son ricas en sangre oxigenada. Es decir, tienen más oxígeno, las venas tienen más dióxido de carbono. Es en los capilares donde se produce el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sale? Entonces, la segunda cualidad es que respiran intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, porque es gracias al oxígeno que nosotros podemos tener energía. ¿Para qué? Para que podamos realizar nuestros diferentes, podamos realizar nuestros diferentes, ¿cómo se llama? Actividades. Recordemos que cuando hay estos niveles de oxígeno están disminuidos, hay una molécula, se los voy a dejar de tarea y es más, lo voy a preguntar, lo voy a poner aquí. ¿Cuál es la proteína? ¿Cuál es la proteína? Proteína que a nivel del sistema no, ¿cuál es la proteína que se encarga del transporte de oxígeno en el cuerpo humano? Les van a poder aparecer dos. Y es gracias a esta proteína que ustedes tienen oxígeno en su cuerpo. Que en los diabéticos bueno, pero esa es otra parte. Solo quédense con la idea de que la segunda cualidad es que intercambian oxígeno y dióxido de carbono. Esto nos permite una oxidación de los alimentos y la producción de una molécula de alta energía. Lo que les decía, para nosotros poder tener energía necesitamos oxígeno. Oxidación de los alimentos, bueno, recordemos que el oxígeno, esta molécula de alta energía es el ATP. ATP significa adenosin trifosfato. Es una molécula que se encuentra conformada por 3 fosfatos y por adenosin. Ahora, con la cual, ¿qué es lo que pasa? El organismo realiza todas las funciones de cada una de sus células, cada célula va a tener una demanda diferente de energía. Hay células que básicamente requieren más demanda de ATP que otras. ¿Cuáles son las células que más demanda de ATP van a necesitar? Primero, evidentemente va a ser
Las neuronas requieren muchísima energía para estar pensando. No sé si se dan cuenta que luego están estudiando mucho o están leyendo para algún examen y ¡pum! De inmediato como que tienen hambre, como al cuerpo. ¿Por qué? Porque están requiriendo de mucho, requieren de oxígeno para poder generar el ATP. Y son células que requieren, son con altas demandas de energía. Otra de ellas, los músculos, y especialmente estamos hablando del músculo cardíaco. El músculo cardíaco para bombear sangre necesita mucha energía, mucho calcio, mucho de todo. En otras palabras, los seres vivos obtienen energía del medio y la transforman, ¿vale? Crecen, ok. Para ello, dice, al aumentar el número de células con una organización propia, todo ser vivo crece y se desarrolla. Las células se organizan para llevar a cabo una función común, para lo cual adoptan organizaciones diferentes. Los organismos pueden ser unicelulares o multicelulares, con una organización muy estructurada y compleja. Ok, quiero que se queden con esto. Un organismo vivo requiere de que haya tanto crecimiento como desarrollo. Entonces, hemoglobina, tienes razón. Perfecto. La proteína que se encarga del transporte de oxígeno al cuerpo humano es la hemoglobina. Tienes razón, Diana. La hemoglobina, de hecho, cuando un paciente tiene niveles bajos de hemoglobina, porque ahí se encuentra estandarizado, estamos hablando que cae en algo llamado anemia. Y la anemia genera debilidad. Y esto también tiene que ver con el transporte de oxígeno y también tiene que ver con el eritrocito, porque recordemos que la hemoglobina se encuentra del eritrocito y esto es a nivel sistémico, ¿no? Cuando hablo de sistema me refiero a todo el cuerpo humano, pero a nivel del músculo, ahí cambia, ya no es hemoglobina, ahí es mioglobina y es la única diferencia. Es lo mismo, o sea, igual transportan oxígeno, solo que esta es del músculo estriado, no del músculo cardíaco, sino del músculo estriado. La hemoglobina se encuentra dentro del eritrocito y lo que pasa aquí es que igual lleva oxígeno a todo el cuerpo. Ahora, regresemos a esta parte de cuál le creen que sea la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Hay una diferencia totalmente abismal, porque cuando, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de que hay un aumento en el número de células en el cuerpo humano. Eso es crecimiento. Crecimiento se refiere al aumento del número de células. Sin embargo, desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de que esos tejidos o adquieres ciertas funciones, tienen que ver más con la parte de funcionalidad, que te permite desarrollarte mejor o interactuar mejor con tu medio, contigo mismo y lo que ustedes quieran. Ahora, un ejemplo claro, un ejemplo base de todo esto. Conforme nosotros vamos creciendo, no sé si se han dado cuenta que los niños chiquitos son torpes, los bebés son torpes. Luego para empezar a alimentarse, tienen la capacidad, no capacidad, sino tienen las manos para poder alimentarse. Sin embargo, son torpes los bebés cuando recién empiezan a empezar con la lactación es cuando empezamos a dejar la lactancia y empezamos a introducir alimentos. Y una de las cosas es que el niño, esto no es luego, luego, pero en un determinado momento se permite que el niño genere esa autonomía de poder comer por su propia cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que cuando agarramos, el niño tiene sus manos, tiene la capacidad de agarrar ya la cuchara, ¿no? Pero no puede alimentarse por su propia cuenta, es muy torpe. Entonces decimos, ok, se encuentra desarrollado, hubo un crecimiento, se desarrolló perfectamente las manos, lo que ustedes quieran, el sistema motriz, o sea, se desarrolló perfectamente. Bueno, no, hubo un crecimiento, por así decirlo, creció y está perfectamente bien el cuerpo para que puedan
comer. Sin embargo, sus funciones motoras son torpes. Todavía no se han desarrollado de manera adecuada. Ahora, otro ejemplo más sencillo. Hablemos de la vida intrauterina, es decir, cuando hablamos de fetos y embriones. Hay una etapa que se llama dentro en el ser humano que se caracteriza una por el crecimiento y otra por el desarrollo. Por eso es muy importante. El desarrollo se lleva en los primeros 3 meses de vida. Cualquier sistema, por eso es importante que no tomen las mujeres que se embarazan, es importante que no tomen, no fumen, o sea, tomen ácido fólico porque el ácido fólico permite el mejor desarrollo de un ser humano, ¿no? Porque se están reproduciendo ahí la duplicación, la reproducción de las células es por mitosis, porque recordemos que hay en el ser humano hay dos tipos de replicaciones, que es mitosis y meiosis. La replicación por mitosis, que mitosis, se tiene que ver más con somas, de ciertos órganos, es bastante grande. Es decir, la reproducción de estas células, el número de células que deben de aumentar y que deben de desarrollarse, que deben de especializarse, por así decirlo, porque una célula, ahorita después lo vamos a ver, cómo son las células y todo eso, pero es importante que ustedes sepan que en los primeros 3 meses de vida intrauterina empieza a haber un desarrollo, se empiezan a desarrollar el sistema cardíaco, pero de una manera primitiva, por eso le hablamos primitivo. Sistema cardíaco primitivo, sistema cardíaco, bueno, tubo neural primitivo, o sea, todos los sistemas, organismos y por haber se empiezan a desarrollar en los primeros 3 meses de vida. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, posteriormente empieza el crecimiento, es una etapa totalmente de crecimiento en donde, ok, ya tenemos formado el cuerpo, ya tenemos formado ya tenemos los esbozos primitivos de todos los sistemas. Ahora podemos empezar a hacer que crezcan, que adquieran la forma que deben de adquirir. Es ahí cuando ya se empieza a crecer. Entonces, es importante que que estas dos características las tengan muy bien separadas. Una cosa es desarrollo y otra cosa es crecimiento. Crecimiento se va más para la parte de aumento en el número de células y el desarrollo se va más hacia la capacidad de adquirir ciertas funciones de ese sistema o de esa persona, por así decirlo. Segunda característica, metabolismo. Ok, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo como tal son todas esas reacciones químicas dentro del cuerpo que nos permiten obtener o degradar ciertas sustancias. Por ejemplo, se va a dividir primero depende del organismo y segundo depende de qué es lo que estemos necesitando, de las necesidades del cuerpo. El metabolismo se acopla a las necesidades del cuerpo humano. Y el metabolismo es para poder utilizar energía o degradarla. Recordemos que cuando hablamos de energía en términos de alimentos, porque es a través de los alimentos que nosotros adquirimos todos los nutrientes necesarios para poder formar biomoléculas. Recordemos que las biomoléculas se forman a través de los bioelementos que les había mencionado anteriormente, que son los bioelementos que van a formar biomoléculas, ¿no? Entonces, es a través del metabolismo que nosotros podemos obtener esto. ¿Cómo? A través de reacciones químicas. El cuerpo es un ciclo. No. El cuerpo se encuentra rodeado por muchas reacciones químicas. O sea, el cuerpo constantemente, todo el tiempo, va a estar en constante metabolismo. Y ahora, ¿a qué me refiero con esto? Primero que nada, el anabolismo.
Si supongamos, nosotros ya tenemos, para esto es necesario que les explique lo siguiente. El cuerpo es capaz de almacenar ciertos nutrientes dentro de sí mismo como reserva de energía, ¿sale? Cuando hablamos de anabolismo, estamos hablando de que de una sustancia simple vamos a generar sustancias complejas. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Los azúcares, glucosa, que es una de las la glucosa, y hay carbohidratos, mejor dicho, porque glucosa no, glucosa es un subtipo de carbohidrato, no, los carbohidratos son un tipo, permítanme tantito, permítanme 2 minutos. Ahora sí, perdón. Anabolismo. El anabolismo nos permite generar sustancias simples a sustancias complejas. Y estoy hablando de que hablamos de polímeros a... No, de monómeros a polímeros. Recordemos que monómeros es como una molécula que nos permite generar una molécula más compleja. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, una molécula simple y sencillita que nos permitiría generar una molécula más compleja sería la glucosa. Glucosa en combinación con otros tipos de azúcares, que va a ser una tarea que les voy a dejar después, nos puede generar algo que se llama glucógeno. El glucógeno es una sustancia, un carbohidrato complejo, porque requiere de muchos azúcares simples, glucosa, galactosa, lo que ustedes quieran, para poder generarse. Estas sustancias complejas se van a guardar dentro del cuerpo humano, ya sea en diferentes tejidos. Por ejemplo, uno de ellos es el hígado. El glucógeno se almacena en el hígado y también en el músculo, ¿sale? ¿Por qué? Porque el músculo está sometido a mucho movimiento, les requiere mucha energía y así asado. Y hablemos ahora después del catabolismo. El catabolismo es lo contrario. Si el anabolismo se encarga de generar sustancias simples a complejas, el catabolismo se encarga de generar de las sustancias complejas las convierta a simples. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, estamos llevando a, o sea, desde el simple hecho de masticar, y no lo saben ustedes, pero ahorita se van a enterar, de que en la saliva en la saliva hay ciertas sustancias, esas sustancias las llamamos enzimas, y esas enzimas a la hora de que estamos masticando y obviamente el alimento se revuelve con la saliva, desde ese momento nosotros empezamos a degradar y a preparar el alimento para ser degradado a través del tracto gastrointestinal. Entonces, es decir, vamos de un alimento muy complejo algo más simple, como que, bueno, vitaminas, minerales, las biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, incluso ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos de hecho, se encuentran formados por todas las otras biomoléculas y eso lo vamos a ver más tarde, no se preocupen. Pero lo que sí quiero que se queden que en la parte del catabolismo estamos hablando de que hay sustancias complejas a simples, ¿sale? Es decir, degradación de una sustancia compleja a simple. Por ejemplo, el claro ejemplo es en los alimentos. Ahora, metabolismo, hablemos de la parte de los autótrofos. Son aquellos organismos que fabrican su propio alimento, mientras que los heterotótrofos toman su alimento del medio. Por ejemplo, ¿quién podría generar su propio alimento?
Bueno, los que podrían, recuerdo muy bien que esto venía en el examen, mi examen. ¿Quién fabrica su propio alimento? Podría ser las plantas. ¿Me explico? Las plantas generan su propio alimento. Son seres autótrofos, mientras que nosotros como seres humanos necesitamos comer del medio, ¿no? Necesitamos de animales, plantas, ¿qué más? Necesitamos incluso de algunos insectos, agua, o sea, bueno, agua no, olvídalo. Pero me refiero a que nosotros los seres vivos o como los humanos necesitamos tomar el alimento del medio porque no somos capaces de generar energía por nosotros mismos. Esto es lo que diferencia a un organismo autótrofo de un heterotótrofo. Irritabilidad, me encanta esta parte. Voy a explicar irritabilidad y lo demás lo vemos en la siguiente sesión, ¿sale? No se preocupen. Si se escuchan así como que cosas medio agresivas, son mi perro y mi gato, así que no se preocupen. Ahora, irritabilidad. Cuando hablamos de irritabilidad nos referimos a aquellos organismos. La irritabilidad es la capacidad de responder a un estímulo. ¿Sale? Aquí les ponen el ejemplo de las pupilas dilatadas. Las pupilas se dilatan cuando hay un aumento de luz. Y esto se explica porque necesitamos, digamos, que... ¿Cómo lo explico? Mejor otro ejemplo. Cuando ustedes se queman, se activan varias vías nociceptivas. Cuando hablamos de vías nociceptivas, hablo de que el dolor es transmitido hasta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, pasa por varias vías, varias neuronas llevan esto a la médula espinal, de la médula espinal se va para el sistema nervioso central, y es en el sistema nervioso central donde se integra la información, y cuando hablo de vías nociceptivas, hablo de vías del dolor. Y es en el sistema nervioso central donde ustedes integran la información, es decir, el calor, pum, yo estaba, no sé, agarrando sin querer la plancha y me quemé. Y es ahí donde se integra, ¿sale? Pero a esa capacidad de aventar o de soltar aquello que nos genera dolor, eso se le llama irritabilidad. ¿Por qué? Porque es la respuesta. Primero es la capacidad de integrar que hubo un estímulo y la segunda es la capacidad de responder. Entonces, cuando hablamos de irritabilidad, yo siempre digo respuesta a estímulos. Claro ejemplo, yo agarro algo que me va a quemar y pum, o sea, yo agarro algo que me genera dolor y en automático lo que hacemos es rechazarlo. ¿Sí me explico? Una vez que, y esto es porque es la respuesta normal a un estímulo. Hay estímulos dolorosos, hay estímulos de luz, que es cuando nosotros revisamos lo de las pupilas dilatadas, que se encuentran, si se dilatan al mismo tiempo. De hecho, cuando lo pueden hacer ustedes, cuando ustedes ponen luz en su ojo de un lado, el otro en automático por respuesta se va a dilatar también. Y esa es la respuesta normal. Lo anormal sería que una pupila no se dilate y la otra sí, o que las dos no puedan dilatarse, o que estén muchísimo más dilatadas de lo normal, o que al contrario se encuentren contraídas a pesar de que les pusieron luz. Entonces, eso sería algo anormal. Pero a lo que quiero que hablar con esta característica es que la irritabilidad es la capacidad de la respuesta a estímulos. Y estímulos externos, como les pone aquí, luz, presión y temperatura. Son algunos. Hay más. ¿Sale? Ahora, vamos a dejarla hasta acá. Nos quedamos en reproducción. Esta de características de los seres vivos y niveles de organización PDF ya se encuentra aquí dentro de la plataforma. Lo encuentran en las clases. El otro se los voy a subir hoy y mañana continuamos. Vamos a ver la parte de reproducción, que tiene que ver con mucho. Vamos a hablar con movimiento.
homeostasis, que creo que es la característica más importante de cualquier ser vivo, la homeostasis, adaptación, la capacidad de envejecimiento, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y después nos vamos a ir para niveles de organización. No se preocupen porque lo que yo tenía planeado para el día de mañana, que era que era el examen, en realidad ya no va a ser así. Entonces, no se preocupen por ese sentido. O sea, lo que yo teníamos programado para el día de mañana, que era lo de el pequeño examencito que les iba a realizar, ya lo hicimos al contestar las preguntas. Entonces, ya mañana nada más nos encargamos de terminar esto. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ok, ok. No sé si me... algo de desarrollo indica una transformación, evolución. Ah, ok. El crecimiento como tal tiene que ver en el número de células de un tejido. Decimos que, por ejemplo, el músculo, cuando hablamos de crecimiento, el músculo, no sé si se han dado cuenta que en personas que tienen los fisicoculturistas, ¿no? Que le hacen mucho esto de la parte de pesas. Estas personas lo que hacen es que aumentan la cantidad de masa muscular que tienen. A esto se llama hipertrofia, pero es una adaptación de los sistemas celulares. Cuando entran a la universidad en la parte de anatomía patológica lo van a ver sin ningún problema. Pero es una respuesta normal. Crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? Hay un crecimiento, hay un aumento en el volumen de estas células y también de algunos, por ejemplo, de algunos otros sistemas en donde el número de células aumentó, ¿sale? Mientras que en el desarrollo, para que ellos pudieran generar este crecimiento, debieron de desarrollar ciertas habilidades. Si ya si esas todas las preguntas que tienen, nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿sale? ¿Alguna otra duda, chicas? Ok, lo tomaré como un no. No, todavía no, gracias. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Seguimos con la parte de reproducción y lo demás, ¿sale? Hasta mañana, chicas. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana.